edición más de Entre Semana. Y hoy hablaremos de algo que se viene acercando de a poco. ¿Por qué no hacer dos vlogs sobre este mismo tema? Estamos hablando de Día de los Enamorados. Este 14 de febrero, muchos de ustedes estarán solos, pero muchos también de ustedes estarán bien acompañados. El 14 de febrero recordamos el Día de los Enamorados. Y también se debería recordar el Día de los Forever Alone, ¿verdad? Hay gente que está sola lastimosamente y el 14 de febrero algunos por poco no se dan un tiro. El 14 de febrero de cada año, muchos de nosotros vamos a los shopping a comprar regalos para las minas. Una, tenía algún momento que salga, que nos pase 10.000 guaraníes, así podría dar un enamorado por regalar a Gigi. Pero hay muchos de los perros legalmente que no tienen plata, o sea que son güey. Hay que aceptar que este año está jodida la cosa. Al menos, viste que en febrero vos te estás recuperando, tener plata para ir a comprarte algo. ¿Cuánto cuesta un regalo para una mina? Mínimo a reventar unas flores, unas buenas flores, te cuestan por los 100.000 guaraníes. Hola, ¿qué tal? Quiero la rosa más bella para la flor más bella. Hola, tener un iPhone 5S así, pero un color rosadito y con un moñito para regalarle a mi novia por el Día de los Enamorados. Hay diferentes formas de festejar el Día de los Enamorados, pero también hay diferentes clases sociales que lo festejan. Sí, ¿no sabes lo que es? Por el Día de los Enamorados vamos a ir al Shopping Pinedo a comer en McDonald's. Ay, sí, amiga, hoy Roberto me va a llevar a Ogaúcho para comer asadito. Michael, Laura, no, ya, gata, a mí no, Día de los Enamorados, llegar a colegio de chicos, gracias, no, me cuadra. No, ya no, ya, pe panchero, esquina, banco, no, pea, ya gusta la pancha, ya no enamorado, no, se usé la pancha, vi. Lore, por el Día de los Enamorados, nena, te traje un regalito. ¡No! ¡No puede ser! Sí, nena, pero primero, sábelo. Lo más simpático de todo esto es que algunos de los perros, ¿verdad?, creen que el 14 de febrero es un día donde hay que resaltar la parte íntima, o sea, estar con la pareja a solas. Buenos días, señora la farmacia. ¿Tiene preservativo? Ah, preservativo, hoy es 14 de febrero, claro, me olvidé de eso. ¿Y qué tamaño querés, mi hijo? ¿Y tamaño normal no tenés? No, tamaño normal no tenemos, nosotros tenemos XL, XXL y XXL. ¿Cuál querés, mijo? ¿Cuál es tu tamaño? Bueno, voy a ir más tarde, señora, a ver si tengo plata. Ah, bueno, mijo, aprovechá que hoy es día de oferta, 2 por 1 te puedo dar. Dale, gracias, señora. Y es así, algunos creen que el 14 de febrero es el día para inaugurarse en todos los sentidos, pero están equivocados. El 14 de febrero es un día para ser romántico con tu pareja. Llevarle flores, chocolates o llevarle a un restaurante romántico. Dígame que ustedes, ¿verdad? Si el 14 de febrero nos regalaron la ropa interior, boludo. O llevarle al cine también, boludo. Ahora no te hace ya llevarle a ver Buscando a Nemo, boludo. Tu pendeja no puede hacer eso, boludo. Llevarle a ver una buena película romántica. Ahora, el tema de la película romántica, ¿qué? Miércoles, cada vez que tu pendeja ve una película romántica el 14 de febrero, te dice lo siguiente. ¿Viste? ¿Por qué miércoles no sos así como él? ¿Viste? Leonardo DiCaprio siempre es romántico. ¿Por qué no aprendí a ser como él? Dios mío, ¿por qué todos los hombres son iguales? Hola, mi amor, acá te traigo unas rosas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Seguro te costó, Dios mío, te habrá costado una fortuna. Claro. ¡Qué bello! Gentileza de diario popular. Vos me estás loco, imbécil, andate acá. Los perros meten la pata, Sherada. No cometas el error de llevar regalos que no te costaron nada. Pues la pendeja, las minas están locas. Las minas saben todo. Las minas están invadiendo el planeta, loco. Una mina siempre va a saber todo lo que vos le regalás, de dónde viene. Porque las minas son... Viste que las chicas miran todo, saben cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello. Así que tu regalo, mínimo sacarle el precio, por lo menos, loco. No nos olvidemos de aquellos ñembogalanes que te dejan con el autoestima por el piso, por el hecho de dar mejores regalos que vos. Ay, mira qué felices que son. Qué hermosa pareja. Por el Día de los Enamorados hacen buenos regalos. Sí. Qué bien. ¿Qué es lo que sonreí, imbécil? No me... Son las 5 de la tarde, no me regalas nada por Día de los Enamorados. Mira, Diego ya le regaló todo aro y collar a su novia. Estúpido, vaya a comprarme un regalo ahora mismo. Este año mi novio me regaló un celular nuevo. Ay, sí, este año mi novio me regaló un ramo de flores,
como todos los años. Este año mi novio me regaló una notebook último modelo. Y este año nuevamente, ¿verdad? Mi novio me regaló unas hermosas flores, como pueden ver. No sé si es de mayo de dónde es, ¿verdad? Pero le parece mucho el patio de mi abuela. Ni se imaginan, este año mi novio me regaló un auto. No saben, este año mi novio me regaló una puta flor. La remil puta. Así es, señores, esto es parte del proceso del mes de los enamorados en la República del Paraguay. Muy bien, hasta aquí el videoblog de Entre Semana. Un saludo a Fabián Torres de Humor Paraguay. Pueden darle click y entrar y ver las mejores bromas, los mejores memes en facebook.com/humor paraguayo. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Tampoco no te olvides de seguirnos en facebook.com/desoxigenados. Dale me gusta y compartir nuestros videos. Nos vemos en el vlog del fin de semana.